Cordial saludo. En el presente tutorial estudiaremos la longitud. Iniciemos por recordar que la longitud en el sistema internacional tiene como unidad fundamental el metro, pero no solo vamos a utilizar esta unidad, existen algunos múltiplos y submúltiplos que estudiaremos en el presente tutorial. Ustedes pueden apreciarlos en las tablas que aparecen en sus pantallas en este momento. Los múltiplos son cantidades mayores que utilizan unos prefijos como por ejemplo kilo, hecto, deca, tera, giga y mega, que están en la parte izquierda del metro en cada una de las tablas. El metro está simbolizado con un color azul para distinguirlo más fácilmente. Y los submúltiplos, que son prefijos que indican cantidades más pequeñas como el deci, centi y mili, o micro, nano y pico. Existen otros múltiplos y submúltiplos que ustedes pueden consultar en otras fuentes. Para el presente tutorial solo utilizaremos los que aparecen en las tablas anteriores. Existen otros sistemas de medida, ¿verdad? El sistema CGS, que utiliza el centímetro, pero ya lo estudiamos en las tablas anteriores, o el sistema inglés, como el que estamos apreciando en este momento, que utiliza como unidad fundamental el pie. Existen además del pie otras unidades en el sistema inglés, como la milla, yarda y pulgada, que utilizaremos en algunos ejemplos del presente tutorial. Hay algunas unidades especiales que se crearon para medir cantidades muy pequeñas o muy grandes. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda de sus pantallas aparece el Armstrong. El Armstrong es una unidad muy pequeña que se utiliza generalmente para medir longitudes de onda. En la parte central inferior aparece el micrómetro, una unidad muy pequeña también. Y en la parte inferior derecha ustedes pueden apreciar el año luz, que se utiliza para medir distancias muy grandes, sobre todo entre planetas o galaxias. Vamos a desarrollar algunos ejercicios de conversión para aclarar el uso que vamos a darle a las tablas que miramos en la parte inicial del video. Vamos a expresar 125 metros en kilómetros. Para ello utilizaremos el factor de conversión que aparece en este momento en pantalla. ¿Qué es un factor de conversión? Es una fracción en la cual el numerador corresponde a las unidades a las que queremos transformar la cantidad que nos entregaron, o una unidad intermedia si no existe equivalencia directa, y en el denominador vamos a colocar la equivalencia de la unidad a la que queremos llegar, o la unidad intermedia que está en el numerador, con la unidad en la cual está medida la cantidad que vamos a transformar. En este caso, como queremos transformar 125 metros, tenemos en cuenta que cada kilómetro que colocamos en el numerador representa 1000 metros que vamos a colocar en el denominador. Al desarrollar las operaciones, los metros se simplifican con los metros. 125 por 1 me da 125, se conservan las unidades de los kilómetros, sobre 1000. Dividimos 125 entre 1000 y obtenemos 0,125 kilómetros. Este resultado es perfectamente válido, pero podríamos expresarlo utilizando notación científica como 125 por 10 a la menos 3 kilómetros. En un video anterior, en el video de la parte 2 de medición, ustedes pueden encontrar la explicación más detallada de la notación científica. Expresemos ahora 32,45 kilómetros en milímetros. En este caso, entre kilómetro y milímetro no existe un factor de conversión directo. Vamos a transformar a una unidad intermedia. En este caso serán los metros. Recordemos que 10 a la 3 metros son equivalentes a un kilómetro, y hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Los kilómetros deben quedar en el denominador del factor de conversión porque los vamos a simplificar, y en el numerador la unidad intermedia, o la que queremos llegar, en este caso intermedia porque no hay relación directa entre kilómetros y milímetros. Hasta este momento, si hiciésemos las operaciones, las unidades nos quedarían en metros, pero deseamos que nos queden en milímetros. Por lo tanto, utilizamos un segundo factor de conversión, recordando que cada milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros.
De esta manera, el resultado final queda expresado en milímetros. Y como ustedes pueden apreciar en pantalla, aplicamos propiedades de potenciación. Como en el numerador tenemos un 10 a la 3, le vamos a restar el exponente del denominador, que es 10 a la menos 3, conservando su signo. Menos por menos me da más, 3 más 3 sería 6. Por lo tanto, el resultado final será 32,45 por 10 a la 6 milímetros. Desarrollemos un ejemplo adicional para reforzar el uso de unidades intermedias. Vamos a expresar 155,23 decímetros en decámetros. Al igual que en el caso anterior, como no existe una equivalencia directa entre decímetros y decámetros, vamos a usar dos factores de conversión. El primero, relacionando los metros con los decímetros, como podemos apreciar en pantalla, y el segundo, relacionando los metros con los decámetros. Al desarrollar las operaciones, de igual forma como en el caso anterior, obtenemos 155,23 por 10 a la menos 2, porque los exponentes de las potencias de 10 se restarían. El menos 1 del exponente del 10 en el numerador, le restamos el exponente del 10 en el denominador. Realicemos otro ejemplo. En este caso vamos a transformar 355,22 micrómetros a terámetros. No existe una equivalencia directa entre estas dos unidades de medida. Por lo tanto, transformamos los micrómetros a metros con el primer factor de conversión, y el segundo factor de conversión me permitirá transformar los metros a terámetros. Desarrollamos las operaciones de potencias y obtenemos 355,22 por 10 a la menos 18 terámetros. Estudiemos las unidades del sistema inglés. Vamos a transformar 1728 pulgadas en yardas. Para este caso, tomamos las pulgadas que nos entregan 1728 y las multiplicamos por el factor de conversión. Un pie equivale a 12 pulgadas. Utilizamos la unidad del pie porque no tenemos dentro de las tablas que estudiamos en el presente tutorial una equivalencia directa, es decir, debemos transformar primero a una unidad intermedia. Los pies sí tienen relación con las yardas, por lo tanto utilizamos el factor de conversión. Una yarda son 3 pies. Al desarrollar las operaciones, obtenemos 1728 por 1 por 1, 1728 yardas. En el denominador, 12 por 3, 36. Recuerden que las unidades semejantes se simplifican: pulgada a pulgada, pie a pie, y me queda en yardas. Al dividir 1728 entre 36 obtenemos 48 yardas. Desarrollemos otro ejemplo en donde vamos a transformar 4224 millas en pulgadas. Iniciemos transformando las millas a pies, la unidad intermedia entre milla y pulgada. Simplificamos milla con milla, hasta ahora tenemos pies. Luego utilizamos el factor de conversión 12 pulgadas sobre un pie para simplificar los pies. Desarrollamos las operaciones. Al multiplicar 4224 por 5280 por 12 y dividir entre 1 obtenemos 267.632.640 pulgadas, que podríamos expresar utilizando notación científica y redondeo en el caso dado como 26,76 por 10 a la 7 pulgadas. Vamos a expresar ahora unidades del sistema inglés en el sistema internacional. Miren este ejemplo. Tomamos 8.526 pies y los expresamos en kilómetros. Iniciemos por el primer factor de conversión. Transformamos los pies en metros. No tenemos en este momento, en el video presente, en las tablas, un factor directo entre pies y kilómetros. Por eso transformamos a una unidad intermedia, que en este caso es el metro, con el factor de conversión que aparece
en pantalla en este momento vamos a transformar de metros a kilómetros. Al desarrollar todas las operaciones, es decir, multiplicar 8526 por 0,3048 por 1 y dividir entre 10 a la 3, obtenemos 25,99 por 10 a la menos 5. Vamos a transformar 360 millas en centímetros. Transformamos las millas en pies utilizando el factor de conversión que aparece en pantalla. Luego los pies en pulgadas y las pulgadas en centímetros. Al desarrollar las operaciones obtenemos 57,94 por 10 a la 6 centímetros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo tutorial. Pueden dejarnos sus comentarios en la parte inferior